A pesar de nuestros errores, me pregunto cómo es posible que esta nueva Iglesia de Jesucristo continúe su avance, propagándose como un océano de aceite más allá, incluso, del imperio. Santa condición la del Espíritu Instructor, hijos queridos, que es capaz de extraer lo bueno de lo malo. Mientras la palabra ha sido rechazada por el judaísmo, tal y como fue profetizado, otros pueblos, sedientos de amor y de esperanza, la han hecho suya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Hace años que mi pluma escribió esta verdad y ahora me veo en la triste obligación de recordársela a mi propio pueblo. Los judíos dicen conocer y poseer a Dios, al único, al Todopoderoso, pero nos niegan la comprensión y, aún peor, nos persiguen y asesinan en nombre de esa suprema bondad. Y yo os digo, cuidad de no caer en el mismo pecado. La verdad no es como una moneda, si acaso, como un tesoro, repleto de monedas, del que cada cual retira según sus necesidades. Todos gozamos de una parte de la verdad. Por ello, hermanos, no pretendáis monopolizar la palabra, cayendo en las mismas tinieblas de los que os martirizan. Dejad que el Espíritu guíe vuestros pasos. No caigáis en la tentación de las prisas. Cada hombre tiene su momento y oportunidad. Nadie quedará sin su alimento espiritual. Pero mantened los ojos bien abiertos. Esta civilización pagana que os abre ahora los brazos está necesitada de algo que nosotros, desde Pentecostés, hemos menospreciado. Mirad que os enfrentáis a una civilización vieja y cansada de guerrear. Mirad que sus sabios y filósofos no han sido capaces de llenar el vacío de tantas y tan falsas religiones. Observad, queridos embajadores del reino, que las almas de estos pueblos no judíos se consumen en la insatisfacción espiritual. Ellos veneran su pasado y están orgullosos de su arte, de su ciencia y de sus conquistas. Tan solo hay un capítulo en sus vidas que permanece virgen y necesitado de luz, ellos ignoran que son hijos, por derecho propio, del gran Padre Universal. Es este, no otro, el mensaje que esperan de vosotros. Si os empeñáis en convertirlos a una nueva religión que olvide este sagrado principio, todo habrá sido en vano. Este peligro se cierne ya sobre muchas de las señoras elegidas de Asia, empeñadas en proclamar las maravillas de Jesús. No es la vida del Maestro lo que llenará sus corazones, sino el mensaje que dio sentido a esa vida. Veo con tristeza cómo esta religión que propagáis con tanto ardor y celo ha empezado a guerrear con otras confesiones, en un absurdo y estéril empeño por dominar y prevalecer, como si la verdad pudiera imponerse por la fuerza. Encadenados a vuestros rituales corréis el riesgo de haceros iguales a ellos. Hijos amantísimos, no prometáis la resurrección. Ese es un derecho innato en todo mortal. No procuréis un nuevo orden social o económico, porque entonces seréis identificados con tal o cual poder terrenal. El reino del Padre Universal no exige ni limita, solo recuerda e invita. Aún estáis a tiempo, proclamad la excelsa verdad de la fraternidad entre los hombres y dejad que sea el amor del Padre el que haga el resto. La felicidad, el orden social y la libertad humana no se hallan supeditados a la religión. No confundáis el bien espiritual, fruto de la experiencia personal, con vuestra verdad. De continuar así, cegados por una verdad que nació deforme, el futuro de la recién estrenada Iglesia de Jesucristo será tormentoso e incierto. Os veo abocados a cruentas batallas y, lo que es peor, a vergonzosos compromisos terrenales con otras religiones y fuerzas humanas. Algunos de vuestros jefes y más preclaros hermanos, siguiendo en parte la bienintencionada pero equivocada doctrina de Pablo, han empezado a posicionarse públicamente en todos los aspectos de la vida social y de las costumbres de los pueblos y naciones en los que han formado y asentado nuevas comunidades cristianas. Pues bien, este es mi testimonio, huid de tales juicios. Jesús de Nazaret transmitió un aviso espiritual. Nunca dictó normas acerca de los rituales religiosos, de la educación, de la medicina, del arte, de la magia, de la ley, de la sexualidad, del gobierno de los hombres o de la política. Porque nosotros, ahora, en su nombre, vamos a pronunciarnos y a tomar posiciones en relación a realidades humanas tan particulares de cada raza o de cada cultura. La verdad, hijos queridos, os lo he dicho, es múltiple y, consecuentemente, buena. Limitad vuestros actos y palabras a la sencilla y vital expresión y difusión de ese aviso espiritual de la fraternidad y de la paternidad de Dios. Será el Espíritu de verdad quien haga el resto, dirigiendo cada corazón y cada comunidad hacia el auténtico y definitivo bien común. Corréis un grave peligro,
este cristianismo, como los hermanos de Antioquía han bautizado a la nueva religión de Cristo, amenaza con convertirse en todo un revolucionario y nuevo orden social, muy loable en ocasiones, pero que nada tiene que ver con los deseos del justo. Y sé por experiencia que todo orden social lleva implícita la ruina de los anteriores y el peligro de las más nefastas tentaciones humanas, las del poder y la ambición. El Espíritu ilumina mi alma y veo una iglesia corrompida, sanguinaria y autoritaria, que, en nombre de un Dios, todo bondad y misericordia, traerá el luto, la confusión y la discordia entre los hombres. ¿Es esto lo que predicó y nos encomendó el Maestro? No os dejéis deslumbrar por el arrollador éxito de vuestras proclamas. El imperio necesita de cualquier ideal que sacuda las adormecidas voluntades de sus ciudadanos. Y Jesús de Nazaret, en efecto, es uno de los más hermosos y esperanzados ideales que hombre alguno pueda concebir. Pero estáis vendiendo un ideal equivocado. El propio Jesús, en vida, se encargó de corregir a cuantos quisimos imitarle. Cada hombre tiene su propia existencia. Cada cual debe vivirla, según su momento y circunstancias. No es bueno imitar a nadie. Ni siquiera al justo. No alimentéis, por tanto, las hambrientas almas de los hombres con la inimitable existencia de Cristo, no prometáis la salvación eterna, porque todos estamos salvados. Alimentad mejor el espíritu humano con la única luz que invita al progreso y a la esperanza, con la realidad de la paternidad de Dios. El día que el imperio y que todos los imperios de la tierra sean conscientes de su origen, naturaleza e invariable destino divino, nuestra misión y la de vuestros sucesores se habrá cumplido. Aprovechad, sí, la calurosa acogida de los griegos y del resto de las naciones, pero no dejéis que el excelso mensaje crístico se consuma y desaparezca, absorbido por la poderosa y astuta filosofía helénica. Pablo de Tarso fue un excelente propagador de la nueva religión. A él se debe, bien lo sabéis, la fundación y organización de muchas de las iglesias que hoy ensalzan al Señor. Pero Pablo no conoció a Jesús e hizo de su ministerio una competición, helenizando el cristianismo. No es una carrera olímpica lo que nos enseñó el justo, sino el amable descubrimiento de algo que permanecía olvidado, nuestra condición de hijos de un Dios. El astuto Saulo, verdadero impulsor y artífice del cristianismo. Sabéis que he amado a Saulo. Nada oscuro podría decir de él. Sin embargo, empeñado como me encuentro en esta postrera confesión, conviene que os alerte sobre los peligros de la doctrina y de la institución humana que él alentó en vida. Todo fue hecho en beneficio de la palabra y ello le honra. Pero, como ocurriera con nosotros en Pentecostés, su bienintencionada voluntad equivocó el sendero. El confuso e inseguro cristianismo de los primeros tiempos sufriría un golpe mortal cuando Saulo compareció en aquel histórico día frente al consejo del Areópago de Atenas. Él, Saulo, os ha dejado escrito: atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Y Pablo, a su manera, reveló a los griegos la nueva religión. Ese fue el punto de partida de un proceso que se consolidaría con los años, la helenización del cristianismo. A ellos, a los griegos, queridos hermanos, debéis la actual expansión y el florecimiento de la iglesia fundada por Pedro y reformada por Pablo. Los griegos han enseñado el liberalismo intelectual, que conduce a la libertad política. Jesús enseñó el liberalismo espiritual, que debe llevarnos a la libertad religiosa. He ahí una coincidencia que supo aprovechar el astuto Saulo y que aceleró la asimilación de la nueva religión por parte de los sabios y pensadores griegos. La unión de ambos conceptos e ideales les hizo presagiar una sociedad nueva, plena de libertad social, política y espiritual. El oportunismo de Saulo fue prodigioso. La cultura helena, ávida siempre de un Dios único, grande e insustituible, recibió con los brazos abiertos la revolucionaria corriente religiosa de origen judío. Ellos aman la belleza. Nosotros, los judíos, la santidad. Por primera vez en la historia del mundo, belleza y santidad han formado un todo y las iglesias de Pablo florecen como la Galilea en primavera. Mas no os engañéis, carente de su verdadera esencia, el mensaje de la paternidad universal de Dios, esta nueva forma de religión está pasando a formar parte de una cultura, la helena, con un enjambre de ritos y servidumbres que ahoga a quien aspira a la libertad de pensamiento.
La Iglesia de Jesucristo, así amordazada, se ha convertido en una expresión más de una cultura concreta que avanza o retrocede a capricho de los hombres. No era esto, hijos míos, lo que el justo deseaba y por lo que encarnó en la tierra. El propio Saulo, involuntariamente, sin duda, ha traicionado las palabras que pronunciara ante el consejo del Areópago, el Dios que hizo el mundo, así fue escrito de su puño y letra, y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita santuarios fabricados por mano de hombres. Bien sabéis que hoy los templos y santuarios a la memoria de Jesús y de su Padre se levantan por doquier, constituyendo todo un símbolo eclesiástico. Decime, si Dios habita en cada uno de los mortales, ¿qué necesidad hay de recluirlo entre muros de piedra o adobe? ¿Por qué humanizar al que no es humano, asignándole, como antaño lo hicieran nuestros padres, el papel de justiciero y vengador? Dios no resucitará primero a los que murieron en Cristo, tal y como proclamó Saulo. Para Dios no hay primeros ni segundos, sino hijos despiertos o rezagados en el amor. Y la resurrección, cuanto más deberé repetirlo, no es premio ni castigo, sino una consecuencia de nuestra naturaleza de hijos del Altísimo. Fuimos creados por Dios y, en tan generoso y sublime acto, Él nos infundió la inmortalidad, de la misma manera que la noche va ligada al alba. Son muchos, como veis, los errores de Pablo. Unos errores que han prosperado, no por su torpeza o mala fe, sino por nuestra primigenia negligencia al negarnos a proclamar el gran y único mensaje. Nada hay más cierto y hermoso que ese principio de la fraternidad entre los hombres. Un principio que no precisa de templos. Un principio que debe ser cincelado en el espíritu del hombre. Hijos míos, me entristece escuchar la palabra salvación. Vuestros presbíteros y yo mismo, indigno siervo del Señor, hemos arrastrado a muchos a la misma trampa. ¿Por qué habláis del premio de la salvación? ¿Es que no recordáis las enseñanzas del Maestro? Saulo escribió a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, vanas palabras. Jesús, el justo, recordadlo, vino al mundo para proclamar lo contrario. No os alarméis, pues mi boca dice verdad. Jesucristo no trajo la salvación. El engendrado de Dios se limitó a descubrir a los mortales que, por el mero hecho de ser creados, ya gozan de la salvación. Esta es nuestra gloria y el inmenso y generoso regalo de Dios, nuestro Padre. La salvación no es un premio. La salvación, hijos míos, es un derecho. No atormentéis, por tanto, las frágiles voluntades de vuestros hermanos con la amenaza del castigo divino. Aquellos que no se comportan de acuerdo con el principio universal de la fraternidad arrastran ya en sus corazones las cadenas de la incomprensión, de la soledad, de la infelicidad y del deshonor. ¿Es que no os parece suficiente castigo? Pero incluso esos, llegado el momento, abrirán los ojos a la luz. No puede ser de otra forma, ya que así ha sido dispuesto por el Padre desde el principio de los principios. No es Dios quien castiga. Y también ha sido escrito, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Mirad que quienes así os hablan no conocen a Dios. El gran Padre universal, nuestro Padre, no es el juez justiciero y sediento de sangre y venganza de las Escrituras. Somos los hombres quienes así lo concebimos y deseamos, movidos por nuestras debilidades y por el desconocimiento de la verdad. No es Dios quien castiga o premia, sino nosotros mismos, desde nuestra bondad o iniquidad. Somos nosotros quienes atraemos la desgracia y las tinieblas cuando, en lugar de seguir las leyes de la naturaleza, regateamos o escondemos el amor. Somos los mortales quienes propiciamos la ventura y la felicidad cuando, sencillamente, respondemos al mal y al bien con el amor. Os lo recordé al hablaros del Evangelio del rescate. Olvidad la errónea idea de un Padre vengador, que perdona a sus hijos por la redención del justo. Ni Pablo ni los que así hemos predicado alguna vez estábamos en lo cierto. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, escribió Saulo. Mas no es así. A pesar de haber pecado, la gloria de Dios es nuestra. La ligereza en las palabras de Saulo debe ser disculpada. Él no conoció al Cristo y las enseñanzas recibidas de labios de Simón Pedro y de otros discípulos que si le conocimos han llegado muertas o viciadas hasta su fogosa alma. Solo si pueden justificarse tantos y tamaños errores. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene calificar a Jesús de instrumento de propiciación, a quien Dios exhibió para mostrar su justicia?
El Maestro nunca fue instrumento de propiciación y menos aún en la redención del género humano. Hijos amantísimos, os lo repito, nunca hubo tal redención. Jesús no murió por los impíos. El justo probó la muerte porque esa fue la voluntad del Padre. Y me preguntaréis con justicia, ¿qué sentido tuvo su muerte? También lo dijo con claridad y yo me limitaré a desempolvarlo del olvido. Era menester que así fuera para que comprendiéramos que la muerte es solo un puente que nos separa de otra realidad. Para muchos, antes de Jesucristo, la muerte era el fin. Ahora, desde Jesucristo, la muerte es un principio. Convenía, por tanto, que el Hijo del Hombre, a pesar de su divina naturaleza, nos precediera también en ese trance, devolviéndonos la esperanza. Porque esperanza es lo que nos aguarda al otro lado de esta vida. Su resurrección, de la que yo, Juan de Zebedeo, soy testigo, es esperanza. Él vive. Murió, sí, pero está vivo. Ese fue el único fin de su crucifixión. No menospreciemos la sabiduría y amor de Dios. Saulo desvaría cuando afirma que, da prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. El Padre nos ama y amará siempre, con o sin Jesucristo. Y la mejor prueba de ello está en nosotros mismos, que somos su personal y amantísima creación, o es que alguien, en su sano juicio, puede imaginar siquiera al hombre como un error de Dios. El Maestro murió por nosotros. Nadie puede negarlo, pero no por las razones que esgrimen vuestros jefes y educadores. También ha sido escrito, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Es hora ya de desterrar estas viejas y caducas creencias. El pecado existe, lo sabéis porque os habla un pecador. Mas no os dejéis engañar, la muerte no es consecuencia del pecado, sino de la sabiduría del Padre. De la misma manera que nadie osa relacionar el nacimiento con el pecado, porque hacerlo entre muerte y pecado. Jesús de Nazaret murió y, sin embargo, jamás pecó. Mirad a vuestro alrededor. Es la sabiduría de Dios la que así ha dispuesto las cosas. Es preciso morir, como es preciso que la semilla sea enterrada. Preguntad al campesino si el trigo puede brotar de la nada. Es el hombre, en su ignorancia, quien descompone la maravillosa obra del Creador. Ser hijos de Dios, os lo he dicho, representa el inmutable don de la inmortalidad y de la resurrección. Pero, para llegar a ambos, solo hay un camino, el sueño de la muerte. Pecadores y justos transitan por ese puente, porque así fue dispuesto por el Padre. No vengamos nosotros y cambiemos la obra de Dios, manchando la muerte con la tinta de la desesperanza. Yo anhelo la muerte, hijos queridos, porque creo en la promesa de Jesús de Nazaret. Los pecados de mis ancestros y de mis padres no pueden ensombrecer mi futuro. ¿O es que un padre tan amante como Dios puede clamar justicia y venganza por lo que otros, antes que yo, hayan podido cometer? El pecado no entró en el mundo por culpa de Adán. El pecado, hijos amantísimos en Cristo, forma parte de la débil y limitada condición humana, siempre titubeante. Pensad que Dios, en su infinita sabiduría, nos hizo criaturas mortales, inseguras y susceptibles de perfección. Él sabe y conoce esas limitaciones y las acepta como un padre terrenal comprende y perdona los errores de sus hijos. Esta nueva y tortuosa iglesia de Jesucristo está cayendo en graves errores. Uno de los más nefastos y lamentables es atribuir la muerte y la condenación de la humanidad al posible error de uno solo de sus mortales. Despertad a la luz. No juzguéis a Dios con la vara de vuestra propia ceguera. Todo está escrito desde el principio de los principios. Y nuestro futuro es glorioso. Rechazad sin temor el viejo y equivocado proverbio, el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la amargura, la tristeza o la desolación, pero nunca la muerte. Conviene que evitéis el pecado, que obréis siempre en justicia, amando a vuestros semejantes, incluso cuando os sea negada esa justicia. Pero no huyáis del pecado por temor a la muerte porque entonces vuestro pecado será aún mayor. Comprendo que mis palabras sean motivo de confusión. Todo os ha sido anunciado por los embajadores del reino, siempre en base a un único cimiento, Jesucristo. Pero yo os aseguro que ese cimiento no es el verdadero cimiento. No debimos construir sobre la figura del Maestro, sino sobre su mensaje, ese en el que tanto insisto y cuyo desconocimiento es la raíz de todos los males que nos aquejan. No construyáis sobre la figura del inimitable.
Hacedlo sobre el aviso espiritual que trajo al mundo. Hacedlo sin demora sobre el principio de la fraternidad. Si Pedro I y Pablo después hubieran sido fieles al gran mensaje crístico de la fraternidad y de la paternidad de Dios, la sangre no hubiera sido derramada en los circos de Roma. El pueblo romano carece del sentimiento de la belleza, tan propio de los griegos. Pero son gentes honradas, que han sabido gobernarse a sí mismos. Si los primeros embajadores de la Iglesia de Jesucristo hubieran sabido separar el concepto de reino espiritual de reino terrenal, la desconfianza de los tribunos y emperadores no se habría cebado sobre los cristianos. Ellos han respetado y acogido siempre con agrado y benevolencia todas las manifestaciones religiosas que no han puesto en peligro la integridad de su Estado. ¿Cómo no iban a aceptar el mensaje de un Dios Padre de todos los hombres, cuya benéfica acción solo incumbe al reino del Espíritu? Pero, una vez más, equivocamos la senda, tratando de instaurar un nuevo orden social, en nombre de Jesús resucitado, donde ya existía uno y fuertemente consolidado. ¿No veis, hermanos, que, a pesar de sus muchos defectos, el pueblo romano es un pueblo honrado? ¿No comprendéis que jamás aceptarán una religión que esconda la menor señal de rivalidad política? ¿Qué pensabais conseguir con la utópica abolición de la esclavitud y de todos los cultos idolátricos? ¿No es ese el camino de la luz? Predicad el principio espiritual de un Dios Padre de todos los mortales y ellos mismos, por la gracia del Espíritu Instructor, terminarán por cambiar sus equivocados esquemas sociales. El fruto de este error está a la vista: sangre, persecuciones y odio. Sed astutos como serpientes. Los estoicos, con su pasión por la vida y por la naturaleza, os abrirán el camino. Es posible que algún día, a no tardar, siempre de la inteligente mano de los griegos, Roma acepte el cristianismo como su propia cultura moral. Sin embargo, si no volvéis a las fuentes, si no predicáis el gran mensaje, esa posible futura institucionalización del cristianismo por parte del imperio solo acarreará nuevos y tenebrosos males. La Iglesia de Jesucristo habrá alcanzado entonces la paz y el poder. Los cristianos del futuro aceptarán el imperio y éste, a su vez, hará suyo el cristianismo. Unos y otros habrán caído en un nuevo y peligroso error. ¿No comprendéis que el resto de los pueblos del mundo os identificarán con la tiranía, las riquezas y el poder? No podéis ser emblema de gobernantes o sistemas políticos. Vuestra misión es otra. Vuestro trabajo es abrir los ojos de los hombres a una sencilla y sublime verdad, que todos, queridos hermanos, somos hijos del gran Dios. Si os convertís en una iglesia o religión de Estado, vuestra esterilidad espiritual será irreversible. Nadie os reconocerá entonces como aquellos hombres audaces que salieron al mundo a pregonar la fraternidad. Como aliada de la política o exponente de unas muy concretas formas e ideas de una determinada cultura, esa Iglesia de Jesucristo, y cualquiera otra, estará condenada a compartir el natural declive del poder o de la civilización que encarne. En estos años que me ha tocado vivir he visto cómo la auténtica religión de Jesús se ha visto involuntariamente intoxicada por los errores de los más cercanos al Maestro, convirtiéndola en lo que hoy llamamos cristianismo, es decir, una religión, a propósito, de Jesús. He visto igualmente cómo sucesivos errores, de la mano de Pedro y Pablo, han limitado aún más nuestras posibilidades, sepultando el mensaje crístico bajo normas inflexibles y rígidas. He visto nacer una iglesia humana, que se tiene por santa y divina, que pacta con el poder, que acepta la helenización y que puja hoy por acceder al imperio. ¿Qué futuro nos aguarda? Yo os lo anuncio, la esterilidad espiritual y la decadencia. La iglesia del mañana será poderosa, pero extraña y lejana a los hombres. Habrá hecho suya una verdad que es patrimonio universal. La religión, hijos queridos, es la revelación al hombre de su destino divino y eterno. Todo lo demás no es religión. La verdadera religión es una experiencia siempre personal y espiritual que nunca debe ser identificada con otras formas superiores de la actividad humana. No confundáis, pues, la verdadera religión con el amor por la belleza o con el reconocimiento ético de las obligaciones sociales o políticas. Ni siquiera el sentido de la moralidad humana puede ser confundido con la religión y, mucho menos, con la verdadera religión. Esta tiene un solo fin: encontrar los valores que evocan la fe, la confianza y la seguridad. El resultado de todo ello es la adoración. La verdadera religión, la de Jesús, descubre los valores supremos y el alma, solo entonces, es capaz de contrastarlos con los valores relativos del pensamiento. Ningún sistema social, ni ahora ni en el futuro, podrá ser duradero,
a menos que se sustente en una moralidad basada en esas grandes realidades espirituales. Examinad los reinos y los imperios. Examinad a los hombres que los sostienen. ¿Son felices? ¿Cuántos de esos sistemas sociales, políticos y económicos del mundo han resistido el desgaste de los siglos? Todos caen porque ninguno ha descubierto aún que la mayor felicidad de sus súbditos no reside en el poder, en la salud o en el bienestar, sino en saber llenar la permanente insatisfacción espiritual del alma. Un hombre que descubre su origen y prometedor destino como hijo del Padre Universal lo tiene y lo da todo. Mirad que el Espíritu vuelve a mostraros el camino. Quisiera ahora hablaros de él, del justo. Y lo haré como un empedernido pecador que, a pesar de sus debilidades, reconoce la luz allí donde brilla. Muchas veces le oí hablar del Padre. Esa fue su gran fuerza. Jesús de Nazaret, como cualquiera de nosotros, conoció también la amargura y tuvo que enfrentarse a las contrariedades de la vida. Pero jamás flaqueó. ¿Sabéis por qué? Él conocía la bondad y la infinita misericordia del Padre. Era una seguridad que nacía del corazón. Muchos de vosotros la llamaríais fe. Lo repitió hasta la saciedad, pero nosotros apenas si le comprendimos: hacer la voluntad de mi Padre, ese es mi alimento. Este es el secreto, hijos amados en Cristo. Dichoso aquel que lo logre. Dichoso aquel que sepa abandonarse en las manos del Padre. Nada le será imposible. Nada le será negado. Nada quedará oculto a su curiosidad. El Jesús humano supo conjugar en su corazón a un Dios santo, justo y poderoso con la idea de un Dios Padre, igualmente bueno, bello y misericordioso. Fue, a un tiempo, el Santo de Israel y el Padre Celestial, vivo y amante. Por primera vez, alguien se atrevía a mostrar a los mortales a un Dios Padre, conocedor de todas y cada una de sus criaturas. Esta fue su gran revelación, su gran éxito, su gran mensaje. El Yahvé del desierto, de la sangre y de la cólera ha quedado atrás. Ahora solo cuenta la idea de un Padre que nos conoce, ama y sostiene. Y ese Dios Padre, oh increíble verdad, habita en nosotros, como una chispa eterna. Mas no confundáis esa ciega confianza en el Padre con una huida de la cotidiana realidad. Jesús de Nazaret, como hombre, trabajó y peleó hasta el agotamiento. Y solo recurrió a su fe en Dios como el gran recurso para emerger de entre las preocupaciones y fortalecerse ante el fantasma de la soledad y de la desesperación. Su confianza en el Padre no fue nunca una fácil e ilusoria compensación frente a las vicisitudes de la vida. Él sabía del amor del Padre y, simplemente, en mitad de las contrariedades, se ponía en sus manos. Y todos, a su alrededor, nos vimos contagiados de esta fe triunfante. Jamás hombre alguno hizo de Dios una experiencia y una realidad tan vivas como las demostradas por el Hijo del Hombre. Esta, hijos míos, es la religión de Jesús, tantas veces mencionada en esta postrera carta: hacer la voluntad del Padre. Una religión con un único fundamento, una intensa relación espiritual de los hombres con un Dios Padre. Pablo y otros eminentes hermanos de la Iglesia de Jesucristo han formulado toda una teología sobre la fe. Pero yo os digo que la fe del Maestro era algo vivo, personal, espontáneo y, sobre todo, espiritual. No era un respeto a la tradición, ni tampoco una creación o un espejismo de su intelecto. Era una profunda convicción. Tan arraigada se hallaba en su alma esta suprema confianza en la voluntad del Padre que, incluso en los momentos de aparente fracaso, se mantuvo sereno, desarmando a los que pretendían perderle. Ah, hermanos, qué distintas habrían sido nuestras vidas de haber disfrutado de esa misma confianza en el gran Padre. Seguid mi consejo: cuando las fuerzas o la inteligencia os abandonen, cuando todo se presente oscuro y sin horizonte, cuando vuestros errores o los errores de los demás os hayan aplastado en el lodo, cuando nada de este mundo os importe, cuando la soledad sea vuestra única compañía, entonces, hijos míos, levantad la vista y hablad con el Padre. Él lo tiene todo previsto. Él escucha y sabe. Él dispone y dispone siempre lo mejor para cada uno de sus hijos. Las miserias, las ruinas y el dolor de este mundo no son gratuitos. Han sido trazados para fortalecernos. Confiar en la voluntad del Padre debe ser vuestro único lema. La historia está llena de ejemplos. Muchos profetas e iluminados han manifestado su fe en los dioses y también en el gran Dios. Pero han caído en el fanatismo. Entre nuestros hermanos hay que ocultarlo: esa fe exagerada y ciega, carente de sentido común y de equilibrio,
ha supuesto en ocasiones dolor, luto innecesario y una intransigencia que jamás predicó el justo. No dejéis que vuestras vidas se vean condicionadas por el fanatismo religioso. Jesús de Nazaret echó mano de su fe y de su confianza en la voluntad del Padre, pero siempre lo hizo con serenidad e inteligencia, sin permitir que dicha fe, a pesar de su ardor, eclipsara o se impusiera a los razonamientos de su intelecto. No sometáis la inteligencia a la fe. Ambas son compatibles. Razonad primero. Y si vuestra mente no alcanza a distinguir la verdad, descansad entonces en la fe, pero hacedlo sin estridencias y con la humildad y paciencia de quien sabe que, algún día, hallará la respuesta a sus dudas. Muchas de las incertidumbres y misterios que rodean al hombre mortal no pueden tener cumplida satisfacción en este mundo. Esperad al otro. El maestro sabía coordinar su poderosa fe con las sabias apreciaciones de su vida cotidiana. Su fe, su esperanza espiritual y su devoción moral fueron unidas, maravillosamente asociadas, a un agudo e inteligente sentido práctico de la vida. ¿Cuántas veces lo escuchamos de sus labios? Buscad primero el reino de Dios. Este presbítero que agoniza recuerda con especial emoción el Padre Nuestro que enseñara a sus discípulos. El maestro gustaba de repetirlo, poniendo siempre un especial énfasis en la expresión, que venga tu reino y hágase tu voluntad. Hijos amantísimos, debo escribiros también sobre algo que muchos de los creyentes de la nueva Iglesia de Jesucristo parecen haber confundido. Desde hace décadas, infinidad de hermanos nuestros, deseosos de entregarse por completo a Dios, se han retirado a los desiertos y a las montañas y viven en la soledad, dedicados a la penitencia y a la contemplación del gran Dios. Son tomados por hombres y mujeres santos, tocados por el dedo de la providencia. Yo os digo que no ese es el mejor camino para encontrar el reino del Padre Celestial. Ese reino espiritual está, sobre todo, en los propios hombres que nos rodean. Son sus miserias, alegrías y dudas las que en verdad configuran el reino. Permaneced junto a ellos, renunciando a vosotros mismos. Esa es la gran búsqueda. Trabajad duro, con la vista y el corazón puestos en la práctica y proclamación del gran mensaje de fraternidad. Solo así cumpliréis el deseo del Hijo del Hombre. Solo así se entra en el reino del Padre. Solo así se encuentra. Y una vez que lo hayáis encontrado, será el amor del Padre quien os abastezca de lo necesario. No oréis para pedir por vuestra salud o la de los demás. No levantéis el corazón hacia los cielos, suplicando bienes o privilegios materiales. La oración no está hecha para eso. Rogad primero para que Dios ilumine vuestras conciencias y os haga partícipes de los misterios espirituales. Es más, me atrevo a escribir que la oración solo está hecha para dar gracias. ¿Qué otra cosa podemos ofrecer a Dios? Gracias, en especial, por habernos creado. Ese acto de sublime amor, que jamás podrá ser compensado, lleva implícito nuestro desarrollo intelectual, físico y espiritual. Él vela por cada uno de nosotros desde lo más íntimo de nosotros mismos. Nunca lo olvidéis, hijos queridos. Y si os hablo de la oración, no puedo omitir lo que él también nos enseñó y que, no obstante, sus íntimos olvidamos con frecuencia, más pendientes de nuestra voluntad que de la voluntad del Padre. Jesús de Nazaret nunca oró por obligación. Para él, la oración era una expresión sincera de su comportamiento espiritual, una consecuencia de su amor hacia el Padre. El Maestro le dio a la oración un profundo sentido de acción de gracias. Jamás le oímos pedir para él. La oración fue una exaltación del intelecto, en íntima asociación con Dios, un reforzamiento de las tendencias humanas superiores, una consagración del impulso, una rendición incondicional a la voluntad de Dios, una sublime afirmación en la confianza humana en la divinidad, una revelación del valor y la proclamación de su descubrimiento, una confesión de devoción suprema y una técnica, en suma, para contrarrestar las dificultades, movilizando a los poderes del alma para resistir el egoísmo y el pecado. Su ininterrumpida comunión con Dios fue consecuencia de este nuevo estilo de oración al que todos estamos llamados. No os limitéis a orar en los templos, tal y como algunos pretenden. La oración en las iglesias de piedra es tan válida como la que nace en el campo, al amor de la lumbre o en el fragor de la tormenta, pero nunca superior. ¿O es que la sonrisa de un hijo a su padre es más virtuosa y de agradecer porque haya sido dibujada bajo el terrado de la casa que en la fuente o a orilla del camino? Los templos, si olvidáis el auténtico mensaje sobre la paternidad de Dios, terminarán por transformarse en cárceles del alma, donde solo los tibios y mediocres encontrarán consuelo a sus eternas dudas.
No busquéis a Dios en la penumbra de esas casas donde habitan episcopos, diáconos o presbíteros. Ellos parecen ignorar que la chispa divina, directamente desgajada del Padre, está dentro de cada uno de nosotros. Saulo vuelve a errar cuando escribe: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. La oración no es un trueque. Dios no concede mayor bienestar porque nuestras oraciones sean más numerosas, intensas o clamorosas. Quien así piensa y escribe no ha comprendido el mensaje de Jesús. El amor del Padre hacia sus hijos es tal que no necesitamos de la súplica. Él otorga la vida, y cuanto conlleva, mucho antes de que nosotros percibamos esa necesidad. Es posible que a vuestros padres terrenales tengáis que recordarles sus obligaciones y rogarles este o aquel favor. Esto no ocurre con el Padre de los cielos. Os lo repito, buscad primero su reino. El resto vendrá por añadidura, como una lógica consecuencia de ese infinito amor. La fe y confianza de Jesucristo en su Padre fueron siempre serenas y meditadas. Aún así, su comportamiento respecto a Dios me recordó siempre el de un niño que confía y se entrega ciegamente en los brazos de sus progenitores. Vosotros, los que tenéis hijos, sabéis cuánta verdad encierran mis palabras. Jesús de Nazaret amaba a su Padre y, en él, a la naturaleza. Era, os lo repito, como un niño que se siente seguro en el calor de su entorno familiar. El universo era su casa. Todo le era familiar. Amaba la brisa, los animales y las estrellas porque todo ello es fruto del amor del Padre. Recordad sus palabras: si el Padre vela por las aves del cielo, ¿cómo no va a hacerlo por vosotros, sus hijos? Fue esta seguridad implacable lo que le hacía valiente y audaz. Ciertamente, nadie le vio retroceder jamás ante un peligro o una amenaza. Y no porque el Maestro no fuera capaz de experimentar el miedo. Él era hombre. En las trágicas horas de su pasión y muerte, yo le vi temblar y encogerse ante el dolor y la humillación. Pero, decime, ¿quién es el verdadero héroe? Aquel que, aun sintiendo el miedo, resiste y se enfrenta a la adversidad o al peligro, o el que jamás conoció ese sentimiento. El justo supo dominar siempre su temor porque jamás perdió la confianza en el Padre Celestial. En la calma o en la agitación, entre sus amigos o enemigos, él se sintió acompañado. Su vida, sus actos y pensamientos estaban en las manos del Todopoderoso. Él lo sabía y, al igual que el infante idolatra a su padre, así se abandonó a los designios de la voluntad divina. Hijos míos, si alcanzáis a comprender y a llevar a efecto cuanto os digo, el mundo se maravillará ante vuestra templanza. Es por todo esto por lo que él dijo: a menos que no os hagáis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Para Jesús era mucho más importante que nosotros, sus discípulos, creyéramos en esa paternidad de Dios que en él mismo. Él no deseaba ni pretendía que le imitáramos, pero sí que compartiéramos y que hiciéramos nuestra su forma de creer y de confiar en el Padre. Con eso habría sido suficiente. Con eso, carísimos hijos en Cristo, los errores de los embajadores no habrían sido tan graves. Esta es mi conclusión. Cuando el Maestro nos invitó a seguirle, sus palabras encerraban un significado que solo ahora, con la ayuda del Espíritu Instructor, he empezado a comprender. Jesús de Nazaret no buscaba una ciega adhesión a sus enseñanzas o a su persona. Aquella orden, sígueme, era mucho más. Él pidió que creyéramos como él creía, que hiciéramos la voluntad del Padre, tal y como él lo hacía. Sígueme en mi confianza en Dios. Sígueme en mi total entrega a su divina voluntad. Esta es la justificación de su gran mandamiento. En estos años turbulentos he visto con creciente alarma cómo vuestros instructores y algunos de los ya fallecidos embajadores elevaban a Jesús de Nazaret a un trono inasequible para el humilde mortal. Cristo, en efecto, es la palabra y el Hijo de Dios vivo, creador del universo que nos acoge y supremo poder. Es Dios y como a tal debemos reconocerle. Pero me inquieta que los creyentes, mal instruidos por quienes se dicen vuestros jefes, olviden y se distancien del Jesucristo humano. Él se hizo hombre. Vivió. Como tal y nosotros le pertenecemos, de igual forma que Él nos pertenece. No permitáis que la teología de unos pocos ensombrezca y borre de vuestros corazones la admirable naturaleza y calidad humanas del justo. Saulo le llamó sumo sacerdote. Pero Saulo no le conoció.
Aun siendo el hombre más religioso que jamás haya nacido en este mundo, las muchedumbres le siguieron y escucharon admiradas porque hablaba y enseñaba, no como un sacerdote, sino como un laico. ¡Ah, qué gran contradicción! La nueva Iglesia de Jesucristo se afana en jerarquizarse, designando grados entre sus jefes y sembrando la semilla del sacerdocio en todas y cada una de las comunidades. ¿Es que no comprendéis que el máximo instructor religioso de todos los tiempos, y en cuyo nombre se levantan esos templos, era en verdad un laico? Si vosotros, fieles creyentes, permitís que otros os distancien del Jesús humano, ¿qué os quedará? Entronizad al engendrado de Dios en la lejanía de los cielos y el paso del tiempo y de las épocas se volverá contra vosotros. Y llegará el día en que Jesús solo será una entelequia o un divino misterio. No es eso lo que os conviene. Sin olvidar su naturaleza divina, haced vuestra su condición de hombre. Jesús lloró como vosotros. Jesús se alegró y disfrutó de la vida, de idéntica forma a como vosotros estáis obligados a hacerlo. Es en el conocimiento de su lado humano donde os sentiréis plenamente identificados con sus dudas y tribulaciones. En eso sois como Él. Dejad la teología para los que pretenden la penetración de lo impenetrable. Yo os anuncio, hijos míos, que toda religión que se separe del Jesús humano vagará perdida y en continua lucha. En verdad os digo que las readaptaciones sociales, las transformaciones económicas y las revisiones religiosas de toda civilización sufrirían un cambio radical si la religión viva de Jesucristo sustituyera a la teológica en torno y a propósito de Jesús. No tratéis de imitarle, pero no olvidéis tampoco que fue uno más entre los hombres. Él fue hombre en primer lugar. Después, en el transcurso de su vida encarnada, lenta y progresivamente, adquirió la conciencia de su verdadero origen, naturaleza y destino divinos. Jesús se elevó a la divinidad desde el imperfecto escalón de la mortalidad humana. Nunca lo olvidéis. A nosotros nos toca, pues, emprender el mismo camino. Pero nunca podríamos hacerlo, tal y como algunos pretenden, en sentido inverso, desde la inasequible divinidad. Seamos más humildes, hijos queridos. Reconozcamos nuestra condición de débiles mortales y no entremos a definir los misterios de Dios. Dejad eso para la revelación del Espíritu Instructor. Por todo cuanto llevo escrito y revelado en esta especie de testamento, yo, Juan de Zebedeo, presbítero de Efeso, me veo abocado a reconocer que la iglesia de la que formo parte es una farsa. Tras la fiebre de Pentecostés, ya os lo dije, Simón Pedro nos arrastró a la inauguración de una nueva religión, basada en un Cristo resucitado y glorioso. Más tarde, el apóstol Pablo transformaría este dudoso evangelio en el cristianismo, una religión a la que incorporaría sus propios pensamientos teológicos. He aquí un segundo y dramático error. Si el evangelio del reino se basaba en la experiencia religiosa personal del maestro, el cristianismo se ha manifestado como la casi exclusiva experiencia religiosa personal de Saulo. ¿Comprendéis ahora mi angustia? ¿Qué será de vosotros y de los futuros creyentes si no rectificáis a tiempo? Cuanto se ha escrito en torno a la vida y a las enseñanzas de Jesús forma un admirable documento cristiano, aunque apenas si tiene algo que ver con la verdadera religión del Nazareno. Incluso el que llamáis Evangelio de Lucas no es otra cosa que un fiel reflejo de los pensamientos y deseos de Pablo. Sabéis tan bien como yo que Lucas, el médico de Antioquía, fue un gentil, convertido al cristianismo por el fogoso Saulo. Esto sucedía 17 años después de la muerte del rabí de Galilea. A partir de ese momento, Lucas fue recogiendo muchas de las enseñanzas de su maestro, el apóstol Pablo, concibiendo la idea de escribir 3 libros en torno a Jesús y al cristianismo. Una vez muerto Saulo, Lucas se entregó a la tarea de redactar la vida de Cristo, tal y como Pablo se la había relatado. La muerte le sorprendió en Acaya, hace apenas 10 años, cuando estaba a punto de concluir el segundo de estos libros, conocido hoy como los Actos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas es, por tanto, el Evangelio según Pablo. No os engañéis. Analizad los escritos de Saulo y observaréis cuán distantes se hallan de lo que en verdad predicó y deseó el engendrado de Dios. Pablo y su cristianismo han predicado a un Cristo divinizado, sumo sacerdote y sentado a la diestra del Padre. Ambos olvidaron al Jesús de Nazaret, humano y acosado por la vida. No es el primero el camino a seguir, sino el segundo. El hombre está destinado a Dios, nadie lo duda, pero ha sido puesto por el Padre en los más bajos escalones de la creación, precisamente para que, humanizándose, descubra el sendero de la divinidad. Ese fue el aprendizaje del Maestro.
Hijos amados, resulta absurdo querer imitar a un Cristo Dios, cuando ni siquiera podemos, ni debemos, imitar al terrenal. Cumplamos primero nuestra misión como mortales del reino, seamos nombres y, de esta forma, iremos escalando las cumbres que rozan la divinidad. Pero no toda la culpa de esta deplorable situación debe ser achacada a Saulo. Otros antes que él, este presbítero entre ellos, han escrito sobre Jesucristo, pasando por alto esos trascendentales aspectos de su humanidad y de su vida cotidiana. La razón ya os fue apuntada en su momento, caíamos en el gravísimo error de creer que Jesús retornaría en breve, culminando así los trabajos de instauración del reino. Y los íntimos, movidos por este sentimiento, olvidamos la cara humana del Rabí, presentando a los creyentes a un Cristo glorioso, resucitado y fundamentalmente Dios. Ah, queridos hijos, cuán negro ha sido este nuevo error y qué difícil resulta ahora de rectificar. ¿Por qué no lo advertimos a tiempo? ¿Por qué no nos esforzamos en relatar también su infancia y juventud? Conociendo esas etapas de su vida encarnada podríais apreciar hasta dónde llegaron sus dudas y angustias, que le hicieron igual a los mortales. Su predicación pública estuvo íntimamente ligada a sus años de duro trabajo en Nazaret y a las largas y oscuras épocas de incomprensión de cuantos le rodearon en su hogar de la Galilea. Hoy veo con desolación cómo las comunidades cristianas se han ido alejando de esa faceta humana de Jesús, exaltando tan solo la naturaleza divina del Maestro. Os lo repito, bien está que creáis en el Señor glorificado, pero no olvidéis que nació, creció y murió como uno de nosotros. Jesús fundó la religión de la experiencia personal, cumpliendo la voluntad del Padre y en permanente servicio a la humanidad. Pablo, en cambio, ha fundado una iglesia en la que Jesucristo Dios es el motivo y la causa de vuestra adoración, limitando la fraternidad a los hermanos creyentes. Esta parcial visión de la verdad es lo que le movió a escribir, que la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Desechad semejante torpeza. Ya os lo dije, todos serán salvados. La idea de la condenación eterna no hace sino rebajar el estatuto de Dios. Borrad de vuestras mentes la errónea creencia de un pronto retorno del Maestro. Él ya ha vuelto, os lo anuncié en las primeras líneas de esta carta, por mediación del Espíritu de verdad. En consecuencia, no os afanéis en buscar las señales precursoras de su segunda venida, tal y como fue enseñado por Saulo y Simón Pedro. La maldad, la iniquidad, los impíos y el influjo del maligno son realidades permanentes en un mundo como este, sumido en las tinieblas de la imperfección. Así ha sido y así será hasta que los hombres hagan suyo el mensaje de luz y de esperanza de la paternidad de Dios. Cuán doloroso resulta comprobar que parto de este mundo sin haber contribuido a difundir este sagrado principio. Pablo ha traído el pesimismo a las comunidades de creyentes. Jesús nunca fue pesimista. Pablo habla de condenación y de iniquidad. Jesús de Nazaret nos enseñó que la salvación está garantizada. El Maestro vino a descubrirnos que todos somos hijos de Dios y que, os lo repetiré 1000 veces, consecuentemente, nuestro futuro y el de todos los mortales es espléndido. Los hombres no son malos, sino débiles, la humanidad no es depravada, sino ciega. Pero llegará el día en que la religión de Jesús triunfará.